Enseguida. Telediario. Bajo supervisión adulta. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. 6 de la mañana en punto. Un buen inicio de semana, amigos y amigas. Estamos ya en Telediario. Diana, buenos días. Buenos días, Sofía. Amigos televidentes, muy buenos días. De inmediato ya arrancamos con nuestros titulares en este día. Bienvenidos. Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación, violentó su dispositivo de seguridad y huyó del país. Interpol emitió una difusión azul para buscarlo. El informe de la comisión que investiga a Sofía Espín recomienda su destitución. Se inicia un nuevo ciclo de estudios en la Universidad Estatal de Guayaquil. La institución permanecerá bajo la intervención del Consejo de Educación Superior. En lo internacional, la caravana de migrantes hondureños reanudó su camino desde México hacia Estados Unidos, pese a las advertencias del presidente Trump de detener esta travesía. Las autoridades del gobierno confirmaron que el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado violentó el dispositivo electrónico para huir del país. Se desconoce su paradero. La noticia se conoció entrada la noche del sábado a través de redes sociales. Fernando Alvarado, quien fue secretario de Comunicación durante el correísmo, se había despojado del dispositivo electrónico que portaba por orden judicial. Y hay que entender que estamos frente a delincuentes que están dispuestos a todo. Por mensaje de texto enviado al Ministerio de Justicia, Alvarado confirmaba: al momento ya no me encuentro en el país, estoy en tránsito hacia un país que me ha concedido asilo. Tan pronto recibimos la alerta, la Policía Nacional recibió la disposición de sumarse a la búsqueda del dispositivo. Según la información proporcionada por quienes hacen el seguimiento de los grilletes electrónicos, tras recorrer varios lugares de la capital, este había sido abandonado pasadas las 14 horas de este sábado en la avenida Simón Bolívar. Llegando a la avenida Simón Bolívar de los Conquistadores a las 2:57 de la tarde del 20 de octubre, permaneciendo ahí el dispositivo hasta que fue encontrado. El grillete, que ahora está bajo custodia, tiene huellas de haber sido estropeado, informó el ministro Granda. Mostraba algunos indicios de vulneración, digamos, a sus sistemas de seguridad. Como respuesta, las autoridades anunciaron que se ha emitido la difusión azul contra Fernando Alvarado, por lo que será buscado en 192 países. Tan pronto se reciba la orden de prisión preventiva, va a ser incluido en la lista de los más buscados del país y estoy en capacidad ya de confirmarles que tenemos la difusión azul de Interpol. De momento se desconoce la vía por la que el exsecretario de Comunicación abandonó el país y su actual paradero. El hoy prófugo tuvo que cumplir con su presentación ante la justicia y esta es la última ubicación que tenemos. A partir de esa ubicación no hemos descartado ninguna posibilidad y las estamos investigando todas. Quien fuera uno de los hombres más cercanos a Correa durante su gobierno es procesado por presunto peculado. La Fiscalía investiga una serie de irregularidades que se detectaron en procesos de contratación para la producción de los enlaces ciudadanos. Alexis Moncayo, Telediario. 6 de la mañana con 4 minutos y tras la confirmación de que Fernando Alvarado se encuentra prófugo, se abrió un proceso de investigación al interior del Ministerio de Justicia. Estas y otras medidas fueron adoptadas por las autoridades gubernamentales. Fernando Alvarado es un nuevo prófugo de la justicia. Así lo señaló el secretario de Comunicación Andrés Michelena, quien informó de 2 medidas que adoptará el gobierno para combatir que estos casos se repitan, para lo cual se pedirá la máxima colaboración de las autoridades judiciales. Que se prohíba la salida del país absolutamente a todos los funcionarios altos y medios del régimen anterior del señor Rafael Correa. Y en el caso específico de la familia Alvarado, vamos a pedir la prohibición de enajenar todos los bienes de la familia de los hermanos Alvarado. En el campo administrativo, en el Ministerio de Justicia se tomaron acciones concretas. He dispuesto
la reestructuración total del área de rehabilitación social. He solicitado la renuncia de la señora viceministra, del señor subsecretario. Ante la duda de si el dispositivo emitió o no alertas y si Alvarado contó con la complicidad de alguien más para lograr su cometido, se encuentra abierta una investigación dentro del Ministerio de Justicia. Vamos a iniciar un proceso, como no puede ser de otra manera, de investigación al interior del Ministerio de Justicia y de los procedimientos que se llevaron a cabo respecto del monitoreo de este brazalete que utilizaba. También vamos a investigar cualquier omisión que se pudiera haber cometido, y eso incluye omisiones en los servicios de inteligencia. Por ahora, la prioridad para la Policía Nacional es dar con la ubicación de Fernando Alvarado, mientras que en el campo legislativo, la presidenta de la Asamblea a través de su cuenta de Twitter informó: el Pleno de la Asamblea Ecuador convocará a las autoridades responsables del caso Alvarado para que expliquen las acciones u omisiones de su presunta fuga. Alexis Moncayo, Telediario. 6 de la mañana con 5 minutos y un especialista en Derecho Internacional analiza la condición de Fernando Alvarado frente a su fuga en caso de haber solicitado asilo político. Considera oportuno que se inicie un proceso de extradición. Las autoridades de gobierno iniciaron procedimientos para localizar a Fernando Alvarado una vez que el exsecretario de Comunicación se despojara de su grillete electrónico para buscar asilo en otro país, tal como lo afirma el exfuncionario en un mensaje de WhatsApp. Carlos Estarellas, internacionalista, analiza su situación y sus posibles opciones en el exterior. En primer lugar, habría que conocer si es verdad que le han dado asilo o no, o si está en proceso del asilo. Si está en un proceso de asilo, la Cancillería debería actuar inmediatamente. Si bien por un lado la notificación azul de Interpol permitirá su búsqueda en 192 países, considera prudente que el juez encargado solicite a la Corte Nacional de Justicia el inicio de un proceso de extradición. En este caso no procedería el asilo porque el señor Alvarado está siendo buscado por delitos comunes y lo que es más, se ha escapado dejando el grillete, lo cual agrava mayor toda su situación. Reiteró que el primer paso es conocer la localización actual del funcionario de gobierno de Rafael Correa, investigado tras detectarse irregularidades en las sabatinas durante su gestión a cargo de la Secretaría Nacional de Comunicación. Jocelyn de Mera, Telediario. 6 de la mañana, 7 minutos, y una falla en los protocolos de control y monitoreo de los dispositivos electrónicos no se habría detectado los movimientos inusuales de Fernando Alvarado en los últimos días. Dos especialistas en seguridad explican el funcionamiento de estos artefactos. En agosto pasado fueron dictadas las medidas cautelares, entre ellas el uso del dispositivo electrónico, la prohibición de salir del país y la presentación en el juzgado cada 15 días. 2 meses después, Fernando Alvarado se quita el grillete sin ser detectado y anuncia en redes sociales que abandonó el país. En el momento que usted corta el circuito, es como cualquier sistema de alarma, va inmediatamente y emite una señal al centro de monitoreo. Considera que en este caso la falla debió darse en los protocolos de control y monitoreo, punto con el que coincide el también especialista John Garaycoa. Fallado el tema del control, una distracción en el monitoreo, de pronto no existió la alarma oportuna. Rescatan el informe de la Contraloría en el que se detallan irregularidades en la compra de grilletes electrónicos y otros equipos para el monitoreo de personas con libertad controlada, como demoras en los plazos de entrega, software defectuoso y la transmisión de información errónea. Tengo entendido de otro caso también aquí en el Ecuador, en donde habían a las personas que tenían este grillete, les habían dejado conectada una batería y le dejaron una nota a las autoridades y ya esas personas habían salido del país. Eso fue el año pasado. En la actualidad, unos 2.900 dispositivos de este tipo están operativos en el país, de un total de 4.000. Jocelyn de Mera, Telediario.
Y luego de la fuga de Fernando Alvarado y con base en un informe de inteligencia se dispuso el traslado de Jorge Glass a la cárcel de Latacunga en Cotopaxi. Glass es vicepresidente de Ecuador, condenado por asociación ilícita en el caso Odebrecht, ingresó al centro carcelario de Latacunga cerca de las 20:30, custodiado por un contingente policial. A través de un comunicado, la presidencia de Ecuador informó a las 21:10 que Glass fue sacado de la cárcel 4 de Quito por razones de seguridad. Asimismo, señaló que se garantizará su integridad de acuerdo a los protocolos vigentes. Eduardo Franco Loor, abogado de Glass, fue el primero en informar el nuevo lugar de detención del exfuncionario del régimen de Rafael Correa. 6 de la mañana con 10 minutos, cambiamos de tema. El informe de la Comisión Multipartidos de la Asamblea Nacional recomienda como sanción la destitución en contra de la legisladora correísta Sofía Espín. Finalizado el plazo de 10 días, con 2 votos a favor y 1 en contra, se aprobó este sábado el informe. En el texto, los legisladores concluyen que el visitar en la cárcel a una testigo protegida de un caso que ha provocado conmoción nacional es incompatible con su función de asambleísta. La asambleísta decidió acudir a una actividad incompatible con sus atribuciones. Jimmy Candel y Fernando Casejas coinciden en que Espín, al hablar con Diana Falcón, buscó interferir en un proceso judicial. Que nosotros tenemos que respetar la independencia y las funciones del Estado. Y eso se ha irrespetado. La visita de la señora Espín no es regular. Sin embargo, Byron Bade, compañero de bancada de Espín, aduce que no existe norma expresa en la que se prohíba a un legislador visitar a un privado de libertad, por lo que se opuso a la aprobación del informe, presentando por su cuenta uno de minoría. Lo que se deja claro es que este informe, como está redactado aquí, va a traer consecuencias internacionales. La conclusión es que Espín incumplió el numeral 1 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que prohíbe desempeñar ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo, por lo que sugieren aplicar como sanción el último inciso del mismo artículo que señala: quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá su calidad de asambleísta. Este ha sido un proceso político. El informe, que fue entregado este sábado en gestión documental, será puesto a consideración del Pleno de la Asamblea, donde está en juego el futuro político de Sofía Espín. Alexis Moncayo, Telediario. Y con 21 años en el poder, 8 como alcalde de Guamote y 13 como prefecto de Chimborazo, Mariano Curicama se ve envuelto en una serie de presuntas anomalías en su gestión. Conozca a fondo las denuncias que encierran su administración en un reportaje de la Unidad de Investigación de los Medios Públicos. Al prefecto de Chimborazo, Mariano Curicama, se lo implica en una serie de presuntas irregularidades: testaferrismo, nepotismo, falsificación de documentos, incumplimiento de resoluciones judiciales, favoritismos en adjudicación de contratos, venta ilícita de bienes y uso indebido de dinero público. Entre las principales anomalías consta el supuesto delito de nepotismo, como lo denuncia el jurista Guillermo Haro. Tenían cargos públicos en el Consejo Provincial. Los agnados, cognados, los consuegros, los sobrinos, los hermanos. En la página de transparencia de la institución se evidencia que familiares cercanos al prefecto y a su esposa forman parte de la nómina del GAD provincial de Chimborazo, lo cual está prohibido por la ley. Lema Gadbay, segundo Manuel. Lema Gadbay Ángeles Nan, Gadbay Minga, Gadbay, Curicamas. Patricia Herrera, viceprefecta de Chimborazo en el periodo 2009-2014, confirmó estas irregularidades. Yo recibí 2 contratos ya elaborados simplemente para la firma. Eran sobrinos políticos del prefecto. Según los denunciantes, estos servidores públicos estarían inmersos en el delito de testaferrismo. En varios contratos de compra y venta se evidencia que uno de los empleados y sus 2 hijos, quienes laboran en la prefectura, habrían adquirido lotes de terreno en el cantón Chambo, sector de Titaicún. Las escrituras se firmaron un día domingo en la misma notaría y con la presencia del gerente comercial del Banco Nacional de Fomento. En los documentos del registro de la propiedad se evidencia que 2 sobrinos políticos del prefecto también habrían comprado 2 lotes de terreno cada uno. El primero, Ángel Lema Gadbay, quien compró 10 hectáreas por un valor de $25.000, y segundo, Lema Gadbay, adquirió las 10 hectáreas por el mismo valor.
Los hijos de Alfonso Zárate, quien se desempeña como asesor de Curicama, habrían comprado varios terrenos. Juan Zárate Piray compró 10 hectáreas distribuidos en 2 lotes de terreno por un valor de $25.000. Su hermano Patricio Zárate Piray compró la misma cantidad también en $25.000. Para Aro, el valor que se pagó por estos terrenos no concuerdan con el valor real. Cada hectárea de terreno está entre los $25 a $30.000. Con la finalidad de mejorar el acceso a estos terrenos, la prefectura habría abierto un camino afectando incluso a una reserva ecológica. La liquidación y venta del Parque Industrial de Riobamba también es cuestionada. Se lo hizo sin consentimiento de los miembros del Consejo Metropolitano ni del Consejo Provincial, a $2 el metro cuadrado y no al costo comercial que va de $100 a $150. El 27 de noviembre de 2009 se concretó la venta con el voto de Segundo Palmay, miembro de la Junta de Accionistas de Impriosem, hoy Parque Industrial, quien murió en julio de 1998. En julio de 2013, la ex viceprefecta pidió a la Contraloría General del Estado realizar un examen especial para definir el costo del paquete accionario y la responsabilidad del alcalde de Riobamba y del prefecto. Se le oficia al contralor de aquel entonces, Carlos Polit Fayoli, al fiscal provincial de Chimborazo, a la Secretaría Nacional de Transparencia, a la Superintendencia. La obtención del título de abogado de Curicama también está en duda. Según documentos del 18 de noviembre de 2017, autorizan su tesis. El 12 de marzo de 2008, 4 meses después, Curicama se inscribe para 9º y 10º semestre el mismo día. Incluso, el Juzgado Segundo de lo Civil de Chimborazo desmintió que Curicama haya realizado práctica preprofesional en ese despacho. La vinculación y contratos entre la prefectura y la firma Covipal también es cuestionada. El representante legal es Santiago Oviedo, compadre de Curicama. Para Oviedo, más que denuncias, se tratarían de calumnias, debido a su próxima candidatura para prefecto de la provincia por el movimiento Minga. Hemos tenido un número interesante de contratos, hemos ganado los contratos de una manera totalmente lícita. En 13 años, la prefectura de Chimborazo le ha adjudicado contratos por $61.426.384. Solicitamos entrevista con Mariano Curicama, pero su asesor argumentó que debido a sus actividades como coordinador del movimiento Minga, no era posible atendernos. Compromiso. Ivana Paredes, Telediario. La Minga continúe. Y este martes conozca la situación de un proceso judicial que lleva más de 8 años. Además, ¿qué dicen las autoridades y los organismos de control sobre las denuncias presentadas? No se lo pierda en Telediario. 6 de la mañana, 16 minutos. La Comisión de Participación Ciudadana prepara el informe para primer debate del proyecto de ley para la recuperación de capitales. Enmarcada en la lucha contra la corrupción, meses atrás la presidenta de la Asamblea presentó un proyecto de ley para la recuperación de capitales que sean obtenidos de forma ilícita. Ya hace más de 2 semanas enviamos el informe para primer debate, dando así una herramienta legal que permita mejorar la lucha contra la corrupción y la recuperación de la plata. La comisión encargada de tramitar y elaborar el informe es la de Participación Ciudadana, cuyo presidente, Héctor Yepes, habló de los mecanismos que se establecen en la norma para conseguir la recuperación de los dineros mal habidos. Puede haber incentivos económicos si alguien trae efectivamente esa plata de vuelta al Estado para que vaya a la inversión social. Un mecanismo es el del estímulo o incentivo para quien denuncie los actos de corrupción, a quien también el Estado deberá brindar protección. Lo que planteamos es que se puedan conformar equipos técnicos de investigación acreditados por el Consejo de Participación Ciudadana que se dediquen a ubicar la ruta del dinero dentro o fuera del país. Este proyecto trata de fortalecer los temas de participación ciudadana, incentivar la denuncia. Otro enfoque que se da es el de fortalecer el rol controlador del Consejo de Participación Ciudadana, organismo creado durante la década pasada y sobre quien pesa varios cuestionamientos. Alexis Moncayo, Telediario. Y hay expectativa por el primer debate de las reformas a la ley de tránsito, mismas que contemplan una recategorización en las licencias. La presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, deberá fijar la fecha para tratar el tema en el Pleno. El incremento de accidentes de tránsito en el país vuelven a este tema urgente. La comisión ocasional creada en el Legislativo para dar seguimiento a las acciones de gobierno sobre el tema aprobó el informe de las reformas a la ley de tránsito para su primer debate en la Asamblea. La propuesta plantea 6 ejes, entre ellos que los centros educativos incluyan en su malla curricular una materia de seguridad vial al menos una vez por semana.
Así también se propone mayor rigurosidad en el mecanismo de entrega de licencias de conducción profesionales. Con una regulación de recategorización de las licencias, es decir, si alguien quiere sacar una licencia profesional, que cumpla paso a paso, es decir, primero que vaya y saque la licencia tipo B, después que saque la siguiente, de acuerdo a un proceso de experiencia, por decirlo de la mejor manera. Desde el gremio de conductores de vehículos pesados, la medida es bien recibida. Principalmente se apunta a disminuir las estadísticas de fallecidos en el país, cifra que al año asciende a 2.000 personas muertas. Que las licencias no sean entregadas a 6 meses como se lo está haciendo hoy a los trailers, a los buses, sino que cada 2 años hayan ascensos y que se verifique la experiencia en cada tipo. Además presentaron propuestas que esperan se incorporen luego del primer debate que se mantenga en la Asamblea. Estamos planteando la creación de una secretaría técnica que se encargue de planificar y controlar de que en las carreteras ecuatorianas haya playas de estacionamiento, que se encargue de establecer políticas de velocidad por cada modalidad de transporte. Mientras los colectivos de motociclistas señalan la necesidad de incorporar luces de carretera. Salvando vidas, en la carretera somos invisibles. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, deberá dar a conocer la fecha al Pleno para el primer debate de las reformas a esta normativa que desde ya genera expectativa. Olga Velasco, Telediario. 6 de la mañana con 20 minutos, nos vamos a una pausa. Al regresar continuaremos con más noticias en Telediario. Así es, los temas internacionales y los deportes, no se lo pierda al volver. Este martes en Memoria del Futuro, un emprendimiento nutritivo impulsado por la vitalidad de los alimentos ancestrales. Una elemental aplicación que descomplica tu vida. Y un nuevo sistema de protección sísmica que busca revolucionar la ingeniería civil. Las buenas ideas están en Memoria del Futuro, este martes a las 22 horas, por Ecuador TV. CNT, lo que eres nos hace grandes. Ella es Lale. A pesar de su tumor cerebral y problemas con su esposo, tiene ganas de vivir y volver con sus hijas. Ates, su doctor y amigo, está dispuesto a ayudarla. Conoce su historia en Mi Último Deseo. De lunes a viernes 21 horas, por Ecuador TV. Cada semana, planifica una nueva aventura, descubriendo los tesoros naturales del Ecuador. Descubre playas, volcanes, bosques y mucho más. En el viaje de la semana, todos los sábados a las 7 horas 30 y 14 horas, por Ecuador TV. Mañana 23 minutos, gracias por continuar junto a nosotros. La banca pública ofrece 6 líneas de crédito para el sector de la construcción. El presidente de la República, Lenín Moreno, destacó el impulso a los emprendedores de esta área de la producción.
Con la reactivación del sector de la construcción se generarán al menos 107.000 empleos hasta el año 2019. El programa estatal presentado en Daule ante obreros y empresarios relacionados a esa rama colocará 2.750 millones de dólares a través de la banca pública. Albañiles, ingenieros, arquitectos, carpinteros, diseñadores, conductores son el verdadero rostro de esta actividad. El portafolio con 6 líneas de crédito estará disponible desde el Banco de Desarrollo, Banco del Pacífico, BIES, las Cooperativas de Finanzas Populares y Solidarias y la Corporación Financiera Nacional. El ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda enfatizó en la disposición de incluir en los proyectos privados inmuebles de interés social, en tanto que la Federación de Cámaras de la Construcción refiere a la revisión de normativas. Que cualquier persona en su condición, discapacidad o con una condición discapacitante tenga la movilidad necesaria para poderlo lograr. Y esa es la parte integral que necesitamos de los constructores. La ley de inquilinato tiene que ser revisada para permitir que ese nicho de mercado pueda ser reactivado y de alguna manera aprovechado para la rehabilitación de nuestro sector. El jefe de Estado, Lenín Moreno, reconoció a este sector como un motor de la economía. Por ello, se apoyará desde el gobierno para su dinamización. El emprendimiento es un valor que debe ser aplicado de manera efectiva, eficaz, eficiente, tanto en el sector público como en el sector privado, procurando el sector público no abordar temas que no le corresponden. Lastimosamente, el resultado de aquello fue la quiebra de muchísimas empresas públicas y su muy difícil situación en la que se encuentran actualmente. Asimismo, destacó la obra del Tren Playero, cuya primera fase conectará la zona pesquera de Pozorja con la agrícola de Daule, ciudad que declaró al primer mandatario como su huésped ilustre. Mirta Carrillo, Telediario. 6:25 minutos. El Ministerio de Trabajo registra un promedio de 10.000 a 12.000 nuevos contratos de trabajo cada mes, pese a que según la última encuesta del INEC, casi el 60% de la población no tiene un empleo adecuado. La proyección del gobierno es generar nuevas plazas de la mano del sector privado. Según el último reporte del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, el 60% de la población económicamente activa ecuatoriana no tiene un trabajo adecuado o está desempleada, cifras con las que discrepa el ministro de Trabajo Raúl Ledesma, quien anunció haber solicitado se considere un nuevo indicador que espera pueda ser implementado para la próxima medición. Creemos que para la siguiente medición en diciembre deberíamos de tener ya esa categoría lista, pero no con el ánimo, de nuevo, que quede absolutamente claro, de disfrazar ni de maquillar que se cumplió o no se cumplió, con el único objetivo de esclarecer. La última encuesta elaborada por el INE contrasta los datos recogidos en septiembre de 2017 frente al mismo periodo de 2018 y concluye que la cifra de empleo adecuado bajó. En el último año, un total de 29.102 personas perdieron su empleo pleno. El presidente ha cumplido con más de 300.000 empleos entre regularizados y nuevos, que no existían el año pasado, hace año y medio. Guayaquil presenta la menor tasa de desempleo con el 3.4%, mientras que en Quito se registra el más alto porcentaje con el 8.8%. Ledesma atribuye los números al éxodo de venezolanos que ingresó al país. No tenemos la cifra porque todos los días encontramos nuevos casos. De hecho, tenemos una línea de denuncia para que los casos de irregularidad, los casos de falta de formalización, sean denunciados de manera reservada. El funcionario de Estado puntualizó que si bien el déficit fiscal global se redujo en 1.600 millones de dólares, no se ha tocado el presupuesto para educación, salud y seguridad. Pero como dentro de ese proceso reconocemos, van a haber desvinculaciones, hemos ofrecido, por el otro lado, una posibilidad de que se vinculen al sector privado con un subsidio, un incentivo muy importante en empleo joven y en pasantías laborales. Jocelyn de Mera, Telediario. 6 de la mañana, 28 minutos. Impulsar proyectos e inversión económicos y sociales con colectivos de inmigrantes ecuatorianos en España es el propósito del viaje en los próximos días de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña.
En su viaje a España previsto para la próxima semana, la segunda mandataria participará en un encuentro con mujeres migrantes en Madrid, con quienes trabajará en estrategias legales para su empoderamiento económico mediante la microempresa. La propuesta de generar un encuentro latinoamericano de vicepresidentas de la región. Somos 10. Creo que es importante porque hay algunos temas vinculados a los derechos de las mujeres. Otro de los ejes a tratar será el impulso a la economía popular y solidaria, en especial en compatriotas que buscan impulsar sus propios negocios. Acceso a crédito que permita generar emprendimientos, dinamizar la economía y lograr impulsar ese objetivo, que es el de mejorar o el alcanzar índices de crecimiento económico. En Valencia firmará un memorando de entendimiento con la sociedad Nefta y la empresa de aguas de Valencia para la inversión de sectores hídricos y agrícolas. De una inversión de 450 millones de dólares para proyectos que tienen que ver con el riego, proyectos hídricos. Durante el diálogo con los medios de comunicación en la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, la vicepresidenta también recalcó la postura del gobierno en la política internacional. Respecto a los principios del derecho internacional, yo creo que eso es una línea clara de acción de nuestro gobierno, evitando, por ejemplo, que se impongan sanciones de tipo económica que asfixian a la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Marlon Chica, Telediario. Y el calentamiento global tiene una influencia directa en eventos como el fenómeno del niño y la niña. Esta es la conclusión a la que llegaron los especialistas en esta materia, quienes se congregaron en Guayaquil en el marco de una conferencia internacional en la que abordaron esta y otras problemáticas. En Guayaquil se congregaron cerca de 200 científicos oriundos de 40 países con el propósito de compartir los avances en las investigaciones que han realizado en los últimos años sobre el fenómeno del niño. El planeta se está calentando, ese evento niño se va a dar sobre una base más cálida. Entonces el evento extremo del niño va a ser más cálido aún que en el presente. Los especialistas en el tema no descartan registrar un nuevo episodio en los próximos años, uno aún más intenso que el de 2016. En 50 años hay indicadores que nos hablan de 1 grado de incremento en la temperatura a nivel global. Ya estamos viendo el aumento en la frecuencia de huracanes, el aumento en la frecuencia de temporadas de lluvias, el aumento en la frecuencia de periodos de sequía. Coinciden en que el calentamiento global influye en las dinámicas de los eventos del niño y la niña. En Ecuador, investigadores trabajan en mecanismos para predecirlos con mayor precisión y analizan lo que han denominado como las islas de calor y sus efectos en la salud de los ecuatorianos. En las vías respiratorias, en los pulmones y también en algunos casos obviamente en la parte de la protección solar. Tomen conciencia de que este es un reto que tiene que ser afrontado en este momento. Ya no podemos esperar más porque definitivamente las consecuencias las estamos sintiendo ya. Jocelyn de Mera, Telediario. Y en medio de la intervención del Consejo de Educación Superior en la Universidad Estatal de Guayaquil, en el Alma Mater, se iniciará un nuevo ciclo de estudios este lunes. Durante el fin de semana se registró un mínimo movimiento para las últimas matrículas. Contrario a lo observado el viernes, que atendieron durante 12 horas ininterrumpidas, este fin de semana los pasillos lucían vacíos en medicina. La Facultad de Filosofía permaneció cerrada, mientras que en jurisprudencia trabajaron internamente. Se les da la oportunidad de que vayan a clases, pero ellos tienen que regularizarla, su matrícula, en los 15 primeros días. La poca afluencia de público se debería a que la mayoría de los estudiantes se matricularon en línea y solo un reducido porcentaje debía acercarse para realizar trámites especiales, que en su mayoría los cumplieron una vez posesionada la nueva comisión de intervención. El problema acá es que a veces se acaban los cupos con el que tú quieres y ya, pues eso es el problema más de los extracupos. Vienes acá, pides para ver si te abren un extracupo con el docente que tú quieres. Porque, bueno, no sabíamos ni cuándo íbamos a empezar clases, no sabíamos cuándo nos íbamos a matricular. Así se cumplieron dos importantes objetivos fijados por la comisión interventora. Primero, devolverle la calma al alma mater y segundo, normalizar las actividades académicas. Alfonso Reyes Cruzati, Telediario. La caravana de migrantes centroamericanos reanudó este domingo su camino desde México hacia Estados Unidos, mientras que el gobierno de Guatemala y Honduras anunciaron el plan retorno para evitar la masiva migración hacia el país del norte.
Esta es la columna de miles de inmigrantes hondureños que este domingo reanudaron su caminata desde Ciudad Hidalgo en México con dirección a Estados Unidos tras haber cruzado la frontera con Guatemala. Y es que ya no se puede vivir ya usted, mucha delincuencia, ahí no hay trabajo, ahí no hay nada. Nosotros venimos honradamente a trabajar al país que nos toque, sea Estados Unidos o sea Canadá. La Secretaría de Riesgos de México asegura que se trata de al menos 7,000 personas que avanzan hacia el país del norte. Cientos de ellos se encuentran en albergues donde son atendidos por unidades médicas. Agua, comida, un lugar donde se puedan bañar y recursos como medicamentos, atención médica. 640 han solicitado asilo en este país. Otros se suman al plan retorno anunciado por el gobierno de Guatemala y Honduras con una oferta de trabajo. Esta decisión obedece a las advertencias de Washington de suspender la ayuda económica a las naciones centroamericanas. Que tenemos un equipo de trabajo para recibirles y de igual manera un paquete, ofertas en términos de la oportunidad. Los mensajes de Estados Unidos, de su gobierno, son claros, son contundentes. Son alrededor de unas 1.900, 2.000 personas que entre ayer y hoy ya han retornado. Pese a las cifras, son miles los que continúan en esta travesía. Las imágenes de indocumentados que atraviesan el río fronterizo con México cada vez son mayores. Utilizan balsas inseguras para continuar el camino. Esta caravana cumple una semana y se espera que lleguen a Tapachula, en Chiapas, donde pasarán la noche. Al frente van las mujeres, menores de edad y personas con discapacidad, entre ellos un niño de 11 años, solo, sin la compañía de sus padres. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump dijo que su gobierno está haciendo todos los esfuerzos posibles para evitar la avalancha de extranjeros ilegales e indicó que no se aceptarán su entrada, sobre todo si no pasaron los controles en México. Las autoridades de migración, en cambio, difundieron cómo un grupo de migrantes centroamericanos continúa entregándose a los agentes de la patrulla fronteriza en Arizona, como lo muestra la reciente llegada de 108 personas que fueron grabadas. En estas imágenes, 100 son guatemaltecos y 8 hondureños, entre ellos 2 menores de edad. Fanny Lara, Telediario. 6 de la mañana con 35 minutos, listos ya para conocer cuáles son los resultados del campeonato nacional, partidos importantes que se desarrollaron este fin de semana y que Diego Valencia nos tiene los detalles. Así es, Diego, muy buenos días, bienvenido. ¿Quién lidera la tabla? La Liga, ¿no? Así es, Bacará, y también Emelec que se acerca tratándoles de pisar los talones a los punteros del fin de igual manera, un buen resultado este fin de semana, entre otras cosas. Y claro, varias novedades tanto del deporte nacional como a nivel internacional. Adelante, Diego. Tenemos mucho que contar. Muchísimas gracias, 6:36 minutos. Aquí iniciamos Fanático con una semana especial. Es una sensación los Dorados de Sinaloa en México, el equipo de Diego Armando Maradona y también de Vinicio Angulo, que este fin de semana arrancó puntos importantes y frente a uno de los rivales favoritos para el ascenso del fútbol en este país. Señoras y señores, bienvenidos. Así iniciamos Fanático en esta semana especial, como hemos dicho, con mucho ánimo, con una sonrisa distinta a la tensión con la que iniciaba este partido en el rostro de Diego Armando Maradona. El Zacatecas se enfrentaba a los Dorados en México. Y como hemos dicho, arrancó un resultado importantísimo. Aquí la primera del partido, a los 17 minutos, el ecuatoriano que se mandó una dupleta en este encuentro. Como hemos dicho, frente al Zacatecas, que es uno de los favoritos para conseguir el ascenso en el fútbol de México. Aquí está el primero. Angulo a los 17 minutos, el ecuatoriano, convirtiendo el gol, que sería el primero del 2-3, con el que el equipo sinaloense marcaría el triunfo y, por supuesto, la ventaja. Desde la llegada de Diego Armando Maradona, ocupaban puestos del 10º hacia abajo. Ahora ya se encuentra en el 7º lugar y lo ha ganado todo absolutamente en 6 partidos dirigidos. Tan solo uno ha perdido
este señor Diego Armando Maradona, que empieza a tener varios problemas incluso en su andar, en su caminar. Dicen que tiene destrozados los cartílagos de sus rodillas y tendrá que muy pronto ser operado, colocado una prótesis y de allí en más tener una calidad de vida que le permita dirigir. En esta ocasión, por ejemplo, a los Dorados de Sinaloa, aquí el tanto del descuento. Antes Escobosa a los 45 para marcar el 2-0. El 2-1 fue de Ayala a los 7 minutos de la segunda parte. Y nuevamente Angulo, el ecuatoriano, a los 68 minutos para provocar la locura de Diego. Junto a Islas, el asistente técnico y por supuesto toda la banca del equipo sinaloense. 3-1 el marcador hasta ese instante. Y luego llegaría otro gol para el descuento del conjunto del Zacatecas. Aquí, esa alegría de Maradona en el festejo con el número 10. El mismo 10 del argentino, pero ahora replicado en el dorsal del ecuatoriano, que hace goles y más goles desde la llegada de Maradona, siendo uno de los más destacados en el fútbol mexicano, como hemos dicho, por la Liga de Ascenso. Aquí la falta al interior del área, el penal que lo cambia por gol, Nurse, a los 89 minutos, marcando el 2-3 para el conjunto local. 3 puntos importantísimos en la era Maradona. Era este encuentro en el que intenta el equipo de Sinaloa marcar la diferencia hasta fin de año y tratar de conseguir uno de los cupos por el ascenso en la Liga MX. Vamos a revisar a continuación los resultados del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Pongan atención, señores, porque fue una jornada muy intensa, con una victoria de Emelec. Nuevamente Barcelona, haciendo suyo un resultado que le venía siendo adverso frente al Guayaquil Fútbol Club. Y este de la Católica, que también da mucho de qué hablar porque se mete a la pelea el equipo de Santiago Escobar a los 14 minutos. El degollador de arqueros, John Jairo Cifuentes, a los 14, marcaba el primer tanto del partido. Luego a los 27, Chalá para marcar el 2-0. Llegaría el descuento con el 2-1 del Manu Balda, tremendo jugador que tiene el Club Deportivo El Nacional. Y Batalla a los 87, marcando el 1-3, victoria del equipo de Santiago Escobar. El Real Madrid, según Guillermo Almada, se enfrentaba al Barcelona en algo parecido a un clásico en este partido. 3-4 fue el marcador favorable para los del uruguayo. A los 10 minutos, Naula marcaba el 1-0, el tanto del empate. Llegaría con la firma de Loco, el Loco Nahuel Pan a los 19. Más tarde, a los 48, Hoyos marcaba el 2-1. El 2-2 llegaría por parte de Alemán, Cristian Alemán, a los 73 minutos. Luego, a los 76, Juan Ignacio Dineno para marcar el 3-1. Más tarde, el 3-2 a esa altura del partido. El empate de Domínguez a los 79 y a Lloví a los 83 para el 4-3. Victoria de los toreros frente al Guayaquil Fútbol Club. Vamos a revisar qué ocurrió entre Liga Deportiva Universitaria y el Deportivo Cuenca. El Centenario marcaba a los 84 con el gol de Jefferson Intriago, suficiente para el 1-0 y la suma de 3 puntos en esta segunda etapa, fecha 15. Este resultado se replicó en el Estadio Jocay con el gol de Bruno Piñatares a los 51 minutos frente a Sociedad Deportiva Aucas, frenándolo en seco. El aturero al ídolo capitalino. 3-1 fue el marcador entre Emelec y Macará. Hay que cambiar ese resultado, compañeros. 3-1 fue el marcador. Angulo a los 61 y a los 70, marcando un doblete inolvidable, volviendo a la vena goleadora y ratificando de que se trata de un jugador con mucha proyección. A los 81, el argentino Burcio marcaba el 2-1 y el 3-1 llegaría por parte de Palacios, el juvenil que fue tomado en cuenta en la nómina este fin de semana y claro, resultaba el debut soñado. En la única jugada del partido en la que se bautizaba, conseguía el tanto de Meleca. Y falta por resolver este encuentro entre Técnico Universitario e Independiente que se disputa esta noche. Así se completará la fecha 15 de esta segunda etapa del campeonato ecuatoriano. El Delfín en el primer lugar con 25 puntos. Al igual que Liga Deportiva Universitaria con el mismo gol diferencia. 25+1 para Macará en el tercer lugar. Emelec se ubica en la cuarta casilla con 24 y +9. Barcelona pisándole los talones a los punteros, también con 24 y +5 de gol diferencia. En el sexto lugar, Sociedad Deportiva Aucas con 23 y +1. Todavía con vida, el ídolo capitalino en pos de conseguir ese primer lugar de la tabla.
tabla, lo propio que la Católica, con 22 y más 2 en la séptima casilla, y allí ya la tabla se parte en dos, porque el Independiente suma 17 menos 1, el Deportivo Cuenca 16 y menos 4, 15 menos 4 para el técnico universitario en la 10ª posición, mientras tanto que el Nacional es penúltimo con 14 menos 6 y último el Guayaquil City con apenas 8 puntos menos 13 de gol diferencia. Revisamos la próxima fecha. ¿Nos permiten? Por supuesto, la 16 de esta segunda parte del campeonato nacional. El Guayaquil Fútbol Club enfrentará al técnico universitario. Partido para estadio lleno, dicen acá. ¿Será? No creo que para tanto. El Deportivo Cuenca enfrentará al Club Deportivo El Nacional. Macará recibirá a Barcelona, en lo que puede ser un antes y un después de este campeonato para los celestes. También para los del ídolo del astillero. Independiente recibirá a la Liga Deportiva Universitaria. Sociedad Deportiva Aucas se enfrentará al Emelec. Y Universidad Católica se medirá con el Delfín de Manta. 6:44 minutos. 6:55 minutos. Mirar a Mourinho definitivamente es un espectáculo aparte, que va más allá de las canchas. De esta manera les decimos muchísimas gracias y les invitamos a que continúen con sus mensajes en la plataforma de redes sociales de Fanático con el hashtag FanáticoSC. Son las 6:55 minutos. Le damos la bienvenida al señor Eduardo Califé, ya en Primera Impresión aquí en Telediario. ¿Qué tal, Eduardo? Que tengas una feliz semana. Muchos éxitos. Buen día, señor. Gracias igualmente para ti y para todo el equipo de deportes de Ecuador TV. Gracias a ustedes también por continuar en nuestra sintonía. Hoy nos acompañarán en Primera Impresión Paul Granda, secretario nacional de Gestión de la Política, la fuga de Fernando Alvarado. Ese será el tema en esta mañana. Además, Lorena Grillo, abogada de Pablo Llanes, ex subsecretario de la Secretaría de Comunicación, colaborador de Fernando Alvarado, se referirá a los avances judiciales de la defensa del ex subsecretario y el seguimiento del caso luego de la fuga del país del ex ministro de Comunicación, Fernando Alvarado. Y finalmente, Roberto Sánchez, gerente del Festival de las Artes Vivas de Loja, nos ofrecerá un avance sobre los preparativos de este gran encuentro cultural internacional. Estos son los temas e invitados de esta mañana en Primera Impresión. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana con 57 minutos. Como siempre, pasamos revista a la primera plana de Diario El Telégrafo, invitándoles a leer este importante medio. Fernando Alvarado es prófugo de la Justicia Nacional. El extitular de la Secretaría de Comunicación se convierte en un fugitivo más del entramado corrupto del gobierno de Rafael Correa. Además, Diario El Telégrafo nos dice que las fallas de Coca-Cola Sinclair las suplió otra central. Esta central aumentó su capacidad a 180 megavatios. Además, Estados Unidos prende las alarmas en Rusia. Estados Unidos acaba de renunciar al tratado nuclear y esto es calificado, en Rusia como un hecho, una decisión altamente peligrosa. Diario El Telégrafo en esta mañana nos trae estas y otras informaciones que les invitamos a leer. Las autoridades del gobierno confirmaron que el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado violentó el dispositivo electrónico que llevaba en el tobillo y se dispuso a huir del país. En este momento se desconoce su paradero. La noticia se conoció entrada la noche del sábado a través de redes sociales. Fernando Alvarado, quien fue secretario de Comunicación durante el correísmo, se había despojado del dispositivo electrónico que portaba por orden judicial. Y hay que entender que estamos frente a delincuentes
que están dispuestos a todo. Por mensaje de texto enviado al Ministerio de Justicia, Alvarado confirmaba: al momento ya no me encuentro en el país, estoy en tránsito hacia un país que me ha concedido asilo. Tan pronto recibimos la alerta, la Policía Nacional recibió la disposición de sumarse a la búsqueda del dispositivo. Según la información proporcionada por quienes hacen el seguimiento de los grilletes electrónicos, tras recorrer varios lugares de la capital, este había sido abandonado pasadas las 14 horas de este sábado en la avenida Simón Bolívar. Llegando a la avenida Simón Bolívar de los Conquistadores a las 2:57 de la tarde del 20 de octubre, permaneciendo ahí el dispositivo hasta que fue encontrado. El grillete, que ahora está bajo custodia, tiene huellas de haber sido estropeado, informó el ministro Granda. Mostraba algunos indicios de vulneración, digamos, a sus sistemas de seguridad. Como respuesta, las autoridades anunciaron que se ha emitido la difusión azul contra Fernando Alvarado, por lo que será buscado en 192 países. Tan pronto se reciba la orden de prisión preventiva, va a ser incluido en la lista de los más buscados del país, y estoy en capacidad ya de confirmarles que tenemos la difusión azul de Interpol. De momento se desconoce la vía por la que el exsecretario de Comunicación abandonó el país y su actual paradero. El hoy prófugo tuvo que cumplir con su presentación ante la justicia y esta es la última ubicación que tenemos. A partir de esa ubicación no hemos descartado ninguna posibilidad y las estamos investigando todas. Quien fuera uno de los hombres más cercanos a Correa durante su gobierno es procesado por presunto peculado. La Fiscalía investiga una serie de irregularidades que se detectaron en procesos de contratación para la producción de los enlaces ciudadanos. Alexis Moncayo, Telediario. Tras la confirmación de que Fernando Alvarado se encuentra prófugo, se abrió un proceso de investigación al interior del Ministerio de Justicia. Estas y otras medidas fueron adoptadas por las autoridades del gobierno. Fernando Alvarado es un nuevo prófugo de la justicia. Así lo señaló el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, quien informó de 2 medidas que adoptará el gobierno para combatir que estos casos se repitan, para lo cual se pedirá la máxima colaboración de las autoridades judiciales. Que se prohíba la salida del país absolutamente a todos los funcionarios altos y medios del régimen anterior del señor Rafael Correa. Y en el caso específico de la familia Alvarado, vamos a pedir la prohibición de enajenar todos los bienes de la familia de los hermanos Alvarado. En el campo administrativo, en el Ministerio de Justicia se tomaron acciones concretas. He dispuesto la reestructuración total del área de rehabilitación social. He solicitado la denuncia de la señora viceministra, del señor subsecretario. Ante la duda de si el dispositivo emitió o no alertas y si Alvarado contó con la complicidad de alguien más para lograr su cometido, se encuentra abierta una investigación dentro del Ministerio de Justicia. Vamos a iniciar un proceso, como no puede ser de otra manera, de investigación al interior del Ministerio de Justicia y de los procedimientos que se llevaron a cabo respecto del monitoreo de este brazalete que utilizaba. También vamos a investigar cualquier omisión que se pudiera haber cometido, y eso incluyen omisiones en los servicios de inteligencia. Por ahora, la prioridad para la Policía Nacional es dar con la ubicación de Fernando Alvarado, mientras que en el campo legislativo, la presidenta de la Asamblea, a través de su cuenta de Twitter, informó: el Pleno de la Asamblea Ecuador convocará a las autoridades responsables del caso Alvarado para que expliquen las acciones u omisiones de su presunta fuga. Alexis Moncayo, Telediario. Y más información. Luego de la fuga de Fernando Alvarado y con base en un informe de inteligencia, se dispuso el traslado de Jorge Glass a la cárcel de máxima seguridad de La Tacunga en Cotopaxi. Glass, ex vicepresidente de Ecuador, condenado por asociación ilícita en el caso de Brecht, ingresó al centro carcelario de La Tacunga cerca de las 20:30, custodiado por un contingente policial. A través de un comunicado, la Presidencia de Ecuador informó a las 21:10 que Glass fue sacado de la cárcel 4 de Quito por razones de seguridad, se insistió. Asimismo, señaló que se garantizará su integridad de acuerdo a los protocolos vigentes. Eduardo Franco Loor, abogado de Jorge Glass, fue el primero en informar acerca del nuevo lugar de detención del exfuncionario del régimen de Rafael Correa. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Y se encuentra aquí el secretario nacional de Gestión de la Política y ministro de Justicia encargado, Paul Granda. Buenos días, gracias por estar aquí. Recupere
recupere el aire mientras el aliento mientras le hago la primera pregunta. Bueno, hemos asistido, el país entero ha asistido a una gravísima burla a la justicia. Quisiéramos que esta entrevista comience con la respuesta a la pregunta de ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mire, yo creo que vale la pena reflexionar que esta lucha sin cuartel que ha dado el gobierno nacional frente a la corrupción tiene algunos elementos y tiene algunos riesgos, sin lugar a dudas. Digamos, si usted hace un recuento histórico de lo que ha sucedido en el país, se puede dar cuenta de que no ha habido gobierno nacional que ha luchado contra la corrupción de manera tan implacable. Y eso obviamente hace que tengamos claridad que estamos luchando contra delincuencia organizada, y gente que engaña, que miente y que por supuesto se oculta, que huye. Esa lucha contra la corrupción, que es una decisión, una voluntad del gobierno nacional, del presidente Moreno, como decía, entraña riesgos. Y en este caso, lamentablemente, digamos, luego de 3 medidas sustitutivas, que son primero la colocación de un grillete, que es un dispositivo electrónico, que se pone en el tobillo de, en este caso, la persona procesada, luego la obligación de comparecer cada 15 días ante la función judicial, y también la prohibición de salida del país, son 3 medidas que sustituyen la prisión preventiva, que son decisiones estrictamente judiciales. Vamos por partes. Usted ayer señaló que la corresponsabilidad de esto, porque entiendo que no era la responsabilidad completa la que usted atribuía, pero la corresponsabilidad estaba en la Fiscalía y en la jueza que dispuso esta medida. ¿Usted con esto quiere decir que de alguna manera desde esos ámbitos se propició la fuga de Fernando Alvarado? Mire, ¿quién tiene que evaluar qué tipo de medidas se toma respecto en este caso, de un procesado? ¿Es la jueza o es el juez? Es quien tiene que ver el nivel de peligrosidad de que una persona pueda huir o pueda fugarse. Y en función de eso toma medidas, toma decisiones que precautelen en este caso que esa persona no huya, que esa persona no se fugue. Obviamente yo creo que hay que hacer una reflexión integral respecto de la labor y el rol de todas las instituciones. Nosotros, por ejemplo, desde el Ministerio de Justicia, nos obligan a ponerle un grillete, este dispositivo electrónico, que es un dispositivo electrónico que cuando se rompe o cuando se saca genera una alerta. Pero usted sabe que en materia delincuencial o en materia de fuga pueden pasar un montón de cosas. Es decir, pero no solamente ese es el primer filtro, el siguiente filtro es efectivamente la prohibición de salida del país, que debe establecer también una observación y un análisis exhaustivo de qué es lo que sucedió en ese proceso. Pero insisto, el origen, que es la decisión judicial, debió valorar adecuadamente si es que esta persona que estaba siendo procesada tenía un riesgo de salida del país. Pero si esa era su opinión, ¿por qué no la expresó antes? Mire, porque digamos somos respetuosos nosotros frente a la función judicial. Nosotros no podemos inmiscuirnos respecto de las decisiones judiciales. Hay decisiones que nos gustan, hay decisiones que no nos gustan, pero debemos ser profundamente respetuosos. Pero mire, hay otra cosa que hemos reflexionado y creo que esto es parte también de un aprendizaje para que las instituciones tomemos el camino correcto. Hay un anuncio de delación o de cooperación eficaz que se conoce en el país en esta semana respecto de estos casos, de los casos vinculados en donde está vinculado Fernando Alvarado. Digamos como que es una alerta para saber que si alguien va a delatar, si alguien va a dar más información sobre ese caso, hay que precautelar obviamente que la persona no huya del país. Entonces, bueno, es evidente que la fuga de Fernando Alvarado es una respuesta casi inmediata a la decisión de su ex colaborador respecto de que contará toda la verdad que conoce acerca de la administración, sin duda alguna. Pero vamos al tema de los grilletes electrónicos. ¿Qué clase de medida es esta, los grilletes electrónicos? Es decir, a las 14 horas con 57 minutos... Casi 3, sí. Sí, ¿qué pasó hasta las 18 horas 20 minutos cuando el propio Fernando Alvarado da noticia de su fuga? Eso precisamente es lo que queremos investigar, porque hay todo un protocolo de seguimiento de estos grilletes. Primero de colocación, o sea, no cualquier ciudadano, cualquier persona que puede colocar el grillete, tiene usted una llave especial, tiene un mecanismo de seguridad para colocar. Pero por lo visto hay más personas que lo pueden sacar. Que solo 4 personas en el país pueden hacerlo o están autorizados para hacerlo, 2 en Guayaquil y 2 en la ciudad de Quito. Todo eso tenemos que investigar y precisamente por eso hemos dispuesto con absoluta rigurosidad, como corresponde, de que se haga una investigación al interior del Ministerio de Justicia para saber qué es lo que sucedió. Usted hace referencia a casi 2 horas y media en donde se supone que este dispositivo, digamos, aparentemente ya sin el señor Alvarado, digamos, se encuentra en un solo punto. Y ahí los operadores, quienes están vigilando las pantallas, quienes están haciendo un seguimiento de todos los grilletes o todos los dispositivos electrónicos colocados en el país, que son 2000,
Evidentemente debían haber levantado una alerta. Pero se dice que antes de esto se produjeron hasta 300 manifestaciones de alerta de parte de este dispositivo. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. El tema es que este dispositivo tiene un chip telefónico que usted lo coloca y hay momentos en los que efectivamente se pierde señal y eso genera una alerta, pero hay todo un protocolo. De hecho, le comento, a eso del mediodía, del mismo día sábado, se presenta una alerta de que está con batería baja el dispositivo. Y el operador que está en el ECU 911 hace una llamada y se conecta con una persona que no sabemos si es el señor Alvarado y que le dice, no se preocupe, inmediatamente le pongo batería al dispositivo. ¿Sí? Entonces, mire, hay una serie de protocolos y eso queremos revisar exhaustivamente, saber si se cumplieron o no, pero no deja de sorprender que hubieron 2 horas en donde efectivamente debió haber saltado una alerta. ¿Qué dice el protocolo? Que cuando hay pérdida de contacto, las personas se ponen en contacto vía telefónica o mediante los mecanismos que están establecidos ya en los protocolos, en este caso con la persona que lleva el grillete. Entonces, yo creo que este tipo de cosas requiere la máxima y exhaustiva investigación que nosotros desde el Ministerio de Justicia estamos realizando. Pero repito, vámonos al fondo de las cosas. La lucha contra la corrupción no es fácil. Y nosotros no vamos a claudicar. Pero si me permite, en este caso, la forma es el fondo. Es difícil, ¿no?, dibujar una sonrisa sabiendo que estas cosas pasan. Una llamada porque se le está acabando la batería, por favor, conecte la batería. En fin, no sé si este dispositivo funciona en Suecia. Hay varios, en el Ecuador... ¿Cuántas personas países en el Ecuador tienen? 2.000 personas. 2.000 personas tienen grilletes electrónicos. 2.000 personas. Y digamos, el índice de problemática respecto del grillete no ha sido mayor. Es una tecnología adquirida por el anterior gobierno, es una tecnología china, que es la compatible con el ECU 911, es decir, permite que tengamos una información en línea. Hay que revisar si ese sistema está funcionando bien, por supuesto, hay que revisar el proceso incluso de contratación, ver si es que efectivamente esos grilletes son adaptables a incluso a la ausencia de señal telefónica celular que tenemos en varios lugares del país. Pero, como le digo, yo creo que en este punto lo que nos corresponde, y el gobierno no va a dejar de hacerlo, yo sé que vamos a tener muchas de las veces reveses en este sentido, porque estamos luchando contra la corrupción, estamos luchando contra una lacra que lamentablemente, digamos, se expresa en el Ecuador con mucha fuerza y nosotros como gobierno nacional no vamos a dejar de luchar, no vamos a dar el brazo a torcer. Obviamente ya se ha establecido todo un dispositivo, un operativo de búsqueda. ¿Está consciente del grave golpe a la fe pública que representa esto? Sí, claro, por supuesto, sabemos que es un golpe que... El país quiere saber si la justicia funciona. Así es, y el país está en el camino correcto por saber si es que la justicia funciona y exigir que la justicia funcione, y así tiene que ser. Y así tiene que ser. Por eso nosotros hemos dicho, con todo el respeto, con toda la consideración, por supuesto, a las funciones del Estado, como no puede ser de otra manera. Es decir, la justicia tiene que anticiparse a los hechos. La justicia, fíjese usted, me comentaban el día de ayer, que se intentó poner la denuncia, ya el escrito del señor fiscal ante la Corte Nacional de Justicia y que no se pudo hacerlo porque no hay sistema. Es decir, para que se dicte la orden de prisión en contra del señor Alvarado, que no sabemos en dónde estará. ¿Y esto es responsabilidad de quién? Que no en este caso de la función judicial. Entonces ese tipo de cosas tenemos que superarlas. No puede ser que por un sistema no pueda yo presentar un escrito o una denuncia. ¿Me explico? Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Tenemos algunas preguntas adicionales sobre este tema, nos va a permitir. Median 2 horas entre las 14:57 aproximadamente y las 18 horas con 20, que es el momento en el que Fernando Alvarado se permite agradecer la atención prestada por las autoridades en las últimas semanas. Bueno, no dice autoridades, no dice la gente que le está atendiendo en el sistema. Sí. Es decir, sí, eso hay que aclarar porque puede parecer de que tuvo un contacto con alguna autoridad o que tuvo el contacto con algún funcionario público. Efectivamente, con los funcionarios que están en este espacio, los encargados de custodiar, seguramente tuvieron contacto con él cuando verificaban en el lugar donde se encontraba. Correcto. 2 horas 20 minutos aproximadamente. Teóricamente, esta es la duración del vuelo entre Quito y Caracas. En la madrugada de hoy circuló un Twitter emitido por una personalidad muy conocida, Francisco Suet, exministro de Finanzas del país, quien afirma tener algunas fuentes que le han notificado que Fernando Alvarado habría salido del país en un avión enviado por Venezuela para sacar a los funcionarios, entre ellos la embajadora que debía desocupar, por supuesto, digamos, debía abandonar el país
como respuesta a la medida tomada por el gobierno de Ecuador y que en ese avión habría viajado a Caracas. ¿Hay algún dato sobre eso? Bueno, eso entiendo yo que se está investigando, ya está en manos de la policía, ya está en manos de la fiscalía, y lo que nosotros hemos planteado el día de ayer en esa rueda de prensa es que pedimos celeridad. Es decir, hay que establecer todos los mecanismos para dar primero con el paradero del señor Alvarado, saber qué es lo que sucedió y efectivamente también determinar cuáles son las responsabilidades en este caso. Pero si eso es así, ¿no representa esto una nueva burla? ¿Cómo es posible que por un aeropuerto, no quiero entrar a juzgar especulaciones, pero por un aeropuerto salga un prófugo de la justicia? Así es. Sin ninguna alarma. No hay ningún mecanismo de filtración. Pero como usted ha dicho, digamos, no juzguemos especulaciones. Veamos cuáles son los hechos y en ese momento juzguemos. Lo que no cabe duda es de que efectivamente tenemos que revisar cuáles son los procedimientos institucionales, los procedimientos en materia de justicia, de fiscalía, para que este tipo de hechos no vuelvan a suceder. No puede pasar. Ahora, lo que el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional no va a descansar. Ya hemos levantado las alertas correspondientes a nivel internacional y hay 182 países que están alertas respecto del paradero del señor Alvarado, efectivamente en que el señor Alvarado venga y responda ante la justicia como corresponde. Aclárenos, por favor, el alcance de lo afirmado ayer por el secretario nacional de Comunicación respecto de que se tomarán medidas para impedir la salida del país de ministros, viceministros y subsecretarios implicados, relacionados con casos sobre irregularidades en manejo de fondos públicos que están siendo en este momento investigados. ¿Qué es exactamente lo que se hará? Bueno, es una petición. Es decir, quien tiene que resolver sobre esos temas es la justicia, como corresponde y cumpliendo con el debido proceso y con los procedimientos legales establecidos. Pero, digamos, algún nivel o alguna capacidad de propuesta debe tener el Ejecutivo. Si este gobierno ha hecho una lucha inclaudicable contra la corrupción, mínimamente podemos proponer a la justicia que tome medidas que prevengan, medidas que eviten que existan personas que fuguen del país. Entonces, en esa línea, en ese contexto, es que nosotros, obviamente, el secretario de Comunicación hizo esa afirmación, una afirmación que yo creo que todos los ecuatorianos queremos escuchar, además, porque esta lucha contra la corrupción no puede ser una lucha contra la corrupción a medias, tiene que ser total, tiene que ser frontal. Si queremos apostar por una sociedad de futuro, por una sociedad de principios, de valores, la lucha contra la corrupción tiene que ser inclaudicable, como hemos venido diciendo. Ahora, lo que se dice es que se solicitará a la justicia, que la justicia tome estas medidas. Claro, que es a quien le corresponde legalmente. A quien le corresponde legalmente. El ex vicepresidente de la República fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Tacunga. ¿Por qué? Tenemos algunos informes, obviamente que se presentan, que se dan habitualmente en esta materia, y lo que queremos es precautelar la seguridad y cualquier riesgo que podamos tener en este caso, ¿no? Precisamente por eso se realizó el traslado, se lo hizo con un operativo que se desarrolló con absoluta y total normalidad. Hemos dicho además que se garantiza, pues obviamente, la integralidad como de todos los privados de la libertad en los centros de rehabilitación que están a nivel nacional. 65 centros de rehabilitación tenemos y efectivamente el operativo se dio por esta medida, por estas razones, ¿no? Fundamentalmente en materia de seguridad y para evitar cualquier tipo de problemática. Pero esto significa que desde hoy residirá en la cárcel de La Tacunga, el ex vicepresidente. Así es. Y así hasta el cumplimiento de su pena. Bueno, eso se resolverá ya en el futuro, pero por ahora así es, así es. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Se detectó la posibilidad de que haya una fuga también por parte del ex vicepresidente? No queremos corrernos riesgos. Sí, la cárcel 4 tiene menos niveles a nivel de seguridad. Efectivamente queremos hacer un análisis de seguridad de este centro de rehabilitación con mucho detalle, pero es una medida de prevención y sobre todo, insisto, garantizando la seguridad. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa. Paul Granda, secretario nacional de Gestión de la Política y ministro de Justicia encargado. Hemos establecido contacto telefónico con Lorena Grillo, abogada de Pablo Llanes, ex subsecretario de la Secretaría Nacional de Comunicación, ex colaborador de Fernando Alvarado, la persona que anunció y pidió a la Fiscalía de la Nación que le permita concertar medidas de protección para poder hacer declaraciones respecto de lo que sabe
acerca de las irregularidades administrativas en la Secretaría Nacional de Comunicación. De manera que gracias, Lorena Grillo, por aceptar la comunicación con este programa. La pregunta es, ¿cambia de alguna manera las circunstancias para su representado el hecho de la fuga de Fernando Alvarado, exsecretario nacional de Comunicación? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, efectivamente nosotros hemos hecho una oferta de entrega de información a la Fiscalía General y eso no cambia de ninguna manera por cuanto se encuentra o no se encuentra el señor Alvarado aquí en el país. ¿Está dispuesto su representado a continuar colaborando con la justicia para develar aspectos desconocidos sobre las irregularidades en el manejo de recursos públicos? Sí, bueno, nosotros desde un inicio, desde que se analizó este proceso, vimos que había ciertos asuntos que había que aclarar en esta investigación. El primer asunto que hay que aclarar es que de las versiones que se rinden para ante la Fiscalía en este expediente, todas las personas tienden a tratar de desviar un poco la atención y a indicar que el señor Alvarado no tenía ninguna injerencia en la Secretaría de Comunicación. Nadie le rendía cuentas, él no pedía cuentas a nadie, no preguntaba nada, él no ordenaba nada. Y nosotros los primeros hechos que queremos aclarar son esos. Esa es básicamente la información que se va a entregar a Fiscalía para que se determine efectivamente que es el señor Alvarado quien sí daba las órdenes y a quien todo el mundo le reportaba, pese que han dicho todo lo contrario. ¿Cuál era la obligación o responsabilidad o grado de implicación de su representado, Pablo Yanes, en los temas administrativos? A ver, en los temas administrativos justamente ese era el trabajo de Pablo Yanes. Pablo Yanes es un economista y sus obligaciones estaban relacionadas con eso. Si en la reunión del día de hoy se solicitaba o se requerían 2 camionetas para el traslado de tales o cuales personas para hacer tal o cual trabajo, la persona encargada de contratar y traer y tener la camioneta lista era Pablo Yanes. Él era el administrativo ahí y quien cumplía con este tipo de actividades, de solucionar este tipo de problemas. Él no manejaba la estrategia comunicacional, él no daba las órdenes, él no hacía la línea que iba a seguir la Secretaría de Comunicación en ninguna esfera. ¿Sabe más Pablo Yanes, su representado tiene más información, además de la directamente relacionada con los temas administrativos de la SECOM? Bueno, sí, claro, él tiene información de cómo funcionaba, qué personas iban a las reuniones, qué temas se trataban en las reuniones, qué temas se resolvían en las reuniones, y esa es la información que se va a entregar, ¿no? Lo que él no tiene, y esto sí tenemos que ser claros, es información a nivel personal del señor Fernando Alvarado, y a nivel de sus manejos personales. No tiene información, he escuchado en algunos sitios que se ha dicho que Pablo Yanes va a entregar información sobre los delitos cometidos por Fernando Alvarado, y eso no es así, no tenemos ninguna información respecto de ese punto en particular. La información que vamos a entregar será analizada por Fiscalía y Fiscalía determinará hasta qué punto le sirve, qué es lo que le sirve y qué es lo que va a utilizar. Nosotros no estamos aquí para hacer imputaciones de ninguna clase. Su representado demanda protección y dice por cuanto la información que pretendo entregar a su autoridad en el marco de la presente investigación es altamente sensible y podría poner en riesgo mi integridad física. Él de anticipado plantea que se siente físicamente amenazado. ¿Por qué? Bueno, como dije, en esta investigación, que es la única abierta por especulado en contra del señor Fernando Alvarado, eso hay que ser muy claro, ¿no? No existe ninguna otra instrucción fiscal en su contra. Entonces, siendo esta la única instrucción fiscal que en su contra, la única que le mantenía con estas medidas que el día de ayer, entiendo, ha violado, ¿sí? Al no tener otra investigación, es la única que le podría poner en serios problemas. Eso es muy delicado para cualquier persona que brinde información, que debe todo el centro de atención de la Fiscalía hacia el señor Fernando Alvarado, y no como se tenía hasta ahorita, que él era la única persona que no tiene relación con la Secretaría de Comunicación. Sí, pero la pregunta es muy concreta. El señor Yanes se siente físicamente amenazado. ¿Tiene razones para suponer que el señor Fernando Alvarado puede actuar de manera violenta contra él? Bueno, en este momento ya tiene protección, pero lo que sí, cuando nosotros definimos o trazamos
esta decisión de entregar la información, por supuesto que Pablo tenía mucho miedo de hacerlo. No solo de Fernando Alvarado, hay muchas personas involucradas en esta investigación y tenía miedo realmente de que su integridad física se vea amenazada, más tomando en cuenta que era justamente Alvarado quien además manejaba la estrategia jurídica, definía las líneas en las que se iban a presentar todas las personas en el marco de esta investigación. Es decir, no es que cada uno iba con su defensa a hacer lo que independientemente quería, ¿no? Había como hasta un control sobre lo que pasaba dentro de la investigación y eso, por supuesto, le generaba mucha preocupación a Pablo. Entonces, el señor Alvarado de alguna manera quería que el señor Yanes se incrimine. De hecho, lo que se hizo fue incriminar a Pablo Yanes por parte de todas las personas que rindieron versión, de alguna manera, medio entre comillas, pero desviando la atención como que fuera Pablo Yanes quien manejó la Secretaría de Comunicación. Y más allá de que todos sabemos que eso no es cierto, dentro del proceso tiene que quedar una constancia, porque la Fiscalía no puede trabajar con supuestos o con cosas que la gente, por lógica, no va a creer, ¿sí? La Fiscalía tiene que trabajar con elementos que le permitan probar lo que está indicando. Para concluir, doctora Lorena Grillo, la pregunta final es, ¿todavía su representado se siente amenazado aún después de la fuga de Fernando Alvarado? Bueno, nosotros ahora coincidimos también con el secretario de Comunicación que esperamos que esto sea una protección real y que no corra riesgo, porque evidentemente si el señor Alvarado puede burlar las medidas que se le han dado dentro del país, pues esperamos que el riesgo no sea más alto para Pablo Yanes. Muchísimas gracias por aceptar el contacto con Primera Impresión. Lorena Grillo, abogada de Pablo Yanes, ex subsecretario de la Secretaría Nacional de Comunicación, bajo la administración de Fernando Alvarado. 7 de la mañana, 25, brevísimo corte, volvemos. Este fin de semana en Cine Familiar. Sábado. ¿Por qué encerraste a nuestra amiga? Porque ella quiere ir al Festival de los Regalos. ¿Cómo puede ser que no te guste? ¡Es maravilloso! Ositos cariñositos. El Festival de los Regalos. Domingo. Los fantasmas no existen. Permítanme, Carl Buckley. Ya que vivimos en una hostería embrujada, ¿por qué no usarlo para nuestro provecho? La Hostería Embrujada. Fin de semana de Cine Familiar. A las 16 horas. Por Ecuador TV. Hausi, toda la frescura natural de una planta milenaria en una sola bebida. Hausi, efecto ultra refrescante, gracias a la calidad premium de nuestros cristales de aloe vera. Hausi te llena de energía, mejora la salud digestiva, hidrata la piel, regenera las células y aporta al sistema inmune. Ponle sábila a tu vida, ponle Hausi. Encuéntrala por tan solo $1. Hoy, en Sherlock. ¿Por qué juega contigo? ¿Querrá que lo atrapes? Creo que quiere ser entretenido. Te traje un regalito para poder conocerte. Creí que llamarías. Sherlock, de lunes a viernes a las 18 horas. Por Ecuador TV. Qué importante es tener un seguro de salud, porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Uno que proteja el vehículo que tanto trabajo te costó tener. Y otro que proteja tus bienes contra desastres naturales. Este no es un seguro común, porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo, pero hay una que sí apuesta por nosotros. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. Inmortalidad. Telepatía. Superhumanos. Parece ciencia ficción, pero muy pronto será nuestra realidad. Descubre lo que nos depara el futuro. Comenzaremos a diseñar la vida. En Secretos del Mañana. Estreno, lunes 22 de octubre, a las 19 horas, por Ecuador TV.
7 de la mañana, 29 minutos. Se encuentra con nosotros Roberto Sánchez, director del Festival de las Artes Vivas de Loja. Buenos días, gracias por estar aquí. Vamos a darle buenas noticias a las personas. ¿Qué ocurrirá en Loja entre el 15 y el 25 de noviembre próximo? Buenos días, muchas gracias por la invitación. El 15 de noviembre es el día de la inauguración del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Son 11 días de festival, 11 días de actividades constantes, ¿no? Aparte de la programación principal, hay una programación nacional y una programación internacional que haya sido seleccionada, curada, etcétera. Tenemos algunos componentes formativos, el festival está iniciando algunos procesos, sobre todo de fortalecimiento a nivel profesional o a nivel de relación con la comunidad alrededor del Festival de Loja, y son, digamos, que las actividades que se han agrupado en lo que se llama la escuela del festival. Entonces tienes la programación, la escuela del festival, que son estos 11 días intensos que se viven en Loja. Ahora, de aquí hasta el 15 de noviembre hay actividades. Sí. ¿En qué consiste? Tenemos un componente más, todo esto es un poco desde la visión de la política pública de las artes escénicas, de la cultura que maneja el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Se ha hecho el Camino a Loja, que son una serie de actividades previas que incluyen talleres a nivel nacional, talleres nacionales e internacionales, y presentaciones potenciando la presencia de las entidades nacionales de cultura. Estamos hablando de la Compañía Nacional de Danza, o la Orquesta Sinfónica de Loja, o la Orquesta Sinfónica de Cuenca, que están desarrollando presentaciones en espacios no convencionales alrededor del país. Ahora, ¿esto van a ser actividades cerradas o abiertas al público? No, todas son abiertas al público. De hecho, hoy mismo empieza un taller internacional de teatro inclusivo y accesible que lo da el maestro Roberto Sintes de España, para programadores y para directores de salas, para gente responsable de espacios escénicos, para tratar de cómo justamente hacer que estos espacios sean inclusivos y accesibles para las personas que tienen discapacidad. Esto se está haciendo ahora en Guayaquil, hoy, mañana y el 22, 23 y 24, y 25, 26 y 27 se hace en Cuenca, el mismo taller con las mismas características. Y enseguida en Cuenca y en Loja hay un trabajo en la cárcel del Turi con la Orquesta Sinfónica de Loja, un trabajo bellísimo que va a integrar un poco orquestas de personas privadas de libertad, orquestas carcelarias con la Orquesta Sinfónica de Cuenca, en un trabajo expositivo ahí también. Ojalá se documente, ojalá haya un registro audiovisual de esta actividad, ¿lo habrá? Sí, estamos haciendo un trabajo de documentación de todo, porque el festival ha generado algunos procesos muy interesantes. Tenemos coproducciones nacionales, coproducciones internacionales. Ahora mismo también va a empezar un trabajo en Frontera Norte con algunas compañeras del pueblo afroecuatoriano, que van a empezar un trabajo con un grupo colombiano que se llama el Teatro Zenit. Ellos van a hacer un taller previo. Y luego las compañeras afro se unen al grupo colombiano y se presentan en la ciudad de Loja durante el festival. Entonces hay un trabajo de una relación con la comunidad muy importante también. ¿Cuáles serán los grupos más importantes y las obras que más expectativa generan de las convocadas al Festival de Loja entre el 15 y el 25 de noviembre? Bueno, aparte de la programación internacional, que es programación diversa. Mencionemos. Son 9 países. Si no se me escapa ninguno, tenemos un grupo de tambores taiko, tambores tradicionales japoneses que vienen desde Nueva York, una obra que tiene una calidad estética maravillosa. Tenemos un grupo francés que se llama Retouramont, que hace un trabajo de danza vertical sobre las fachadas de los edificios, de las casas. El grupo Kamchatka de España, que hace un trabajo sobre migración y refugio, un trabajo también de teatro itinerante, es una propuesta muy, muy, muy bella también. El grupo mexicano La Liga Teatro Elástico, que también trabaja sobre teatro itinerante. Y luego la Compañía Nacional de Teatro de México, viene la Compañía TPO de Italia, la Compañía Teatro La Plaza de Lima, de Perú, Teatro Zenit de Colombia, entre otros más, una programación nacional que agrupa un poco lo mejor de la oferta nacional en artes escénicas. Estaremos informando próximamente en nuevas entregas sobre el contenido del Festival de Artes Vivas
de Loja. Gracias por estar esta mañana aquí y darnos un avance de lo que esto será. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos hasta este momento. Por favor, continúen con la programación informativa de Ecuador TV. Con nosotros será hasta mañana desde las 6:55. Una buena jornada. Este domingo hablaremos de los desafíos que enfrentan los medios públicos en esta nueva era de la comunicación. Y el periodismo es exactamente igual en el sector público o en el sector privado. O sea, en ambos tienes que contar la verdad. Que a veces me llevaba un pedido de la Fiscalía, diga el nombre del periodista que escribió tal reportaje. Entonces yo no daba el nombre. Es tremendamente incómodo para el poder que exista la prensa. Fernando Larenas nos acompaña en Derechos Reservados, Periodismo sobre Periodismo. Este domingo a las 9 de la noche, por Ecuador TV. Hablar contigo más cerca. Contar lo que te apasiona, lo que te importa, lo que te emociona. Contar tu mundo, tu entorno, tu gente y lo que te sirve y te hace crecer. Y sobre todo, contarlo con respeto. Primero tú, así, más cerca. Ese es mi compromiso. Más cerca, con Diana Jacome. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, por Ecuador TV. Espacios y parques para hacer buenos amigos. Canchas deportivas modernas, áreas alegres. La salud y el deporte, Riobamba primero. Más de 40 parques en Riobamba. Estamos construyendo la ciudad que queremos. Alcaldía de Riobamba. ¿De qué carta estaba hablando? La verdad no lo sé. Yo no he recibido ninguna carta. ¿Estás seguro? Mamá, no tengo a nadie más. Tampoco tengo a dónde ir. Te cuidó todos los días durante un mes. Te llevaba flores frescas a la habitación del hospital. Te leía libros. Él está enamorado de ti. Mi último deseo, este lunes 21 horas, por Ecuador TV. Termine su semana bien informado. Le traemos el resumen noticioso más completo, con la seriedad y calidad que nos caracteriza. Todos los domingos manténgase al tanto de los últimos acontecimientos de Ecuador y el mundo junto a nosotros. Estamos con ustedes nuevamente en Telediario. Es un gusto acompañarles a través de las señales de Ecuador TV y Gamavisión. Vamos a revisar varios temas. Les contamos que un incendio forestal se reportó aproximadamente a las 10:43 de este domingo en el cantón Baños de Agua Santa, en el sector del zoológico San Martín. Las acciones de respuesta se coordinaron mediante la unidad de monitoreo de eventos adversos del Servicio Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, junto con los cuerpos de bomberos de Baños, Pelileo, Patate, Mocha y Tizaleo, debido a que se trata de un evento de gran magnitud. Al sitio también acudió el Ministerio del Ambiente a fin de realizar una valoración de las especies del zoológico San Martín, sector en el que se produjo el incendio. Hasta el momento 2 osos fueron sedados para ser trasladados hasta una zona segura. A través de videos en redes sociales se observa cómo la ciudadanía ayuda en la evacuación de las especies. Se analiza la posibilidad de solicitar apoyo de un helicóptero para mitigar el incendio desde el aire, un incendio de grandes proporciones. 7 de la mañana con 38 minutos, ahí las imágenes.
Y un sismo de magnitud 5.6 en la escala de Richter sorprendió la tarde del domingo a los habitantes del cantón Isidro Ayor en la provincia del Guayas. El epicentro tuvo una profundidad de 30 kilómetros. Este movimiento telúrico fue sentido levemente en los cantones de Tungurahua, Pichincha, Chimborazo y Manabí. Según reportes preliminares, no existen daños ni heridos a causa del temblor. 7:38, el buque Hospital Confort se encuentra a millas de Esmeraldas. Esta embarcación comenzará desde este lunes y por los próximos 5 días un proceso de atenciones médicas que beneficiarán a 7.500 personas. Lo harán en 2 puntos de la capital esmeraldeña, tanto en Autoridad Portuaria como en la Universidad Vargas Torres. En el buque además se realizarán 100 cirugías. Los pacientes previamente seleccionados comenzaron a ser trasladados hacia la embarcación. Y en otro tema, el gremio de pequeños y medianos ganaderos del Carchi asegura tener inconvenientes. 3 son los factores que perjudican a este rubro productivo. Revisemos. Sobreproducción, contrabando y el uso de suero son los problemas por los que atraviesa el sector ganadero del Carchi. Los pequeños y medianos ganaderos de esta provincia denuncian el ingreso de leche de Colombia. Es que el problema es que estamos en frontera, no sea en frontera, entonces los lecheros, o sea, digamos, los piqueros que les llamamos aquí los de la leche, siempre se la pasan de Colombia porque les dan más barato por allá, entonces los perjudicados somos nosotros. Los productores están obligados a entregar el litro de leche por debajo de los 42 centavos, precio oficial. Por ejemplo, yo en mi caso yo estoy entregando solamente a 27 centavos el litro de leche. Sin embargo, los ganaderos aseguran que el uso de suero es el mayor problema que enfrentan. Lamentablemente hoy la industria le cogió ya el kit del negocio que es usando el suero. Entonces démonos cuenta que un litro de leche para la industria vale 42 centavos y un litro de suero vale 2 centavos. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta qué tan oneroso se vuelve el usar suero. Es que el suero ese ya es procesado, ya de ahí lo que lo sacan el queso, todo eso de ahí lo que sobra, o sea, es desecho a la vez. Este viernes, personal del Ministerio de Agricultura y Ganadería se reunirá con este sector para determinar una ayuda gubernamental. La cual pues ella con voz oficial dará la noticia importante para este sector. En Carchi hay 8.000 ganaderos y produce 400.000 litros de leche diarios. Lucy Jiménez, Telediario. 7:40. Les contamos que 10 personas fueron detenidas luego de un operativo coordinado entre las Fiscalías de Ecuador y Colombia. Se los acusa del delito de hurto y tráfico de estupefacientes. En la operación también se recuperaron motocicletas. Durante la ejecución de la operación Fronteras Seguras se efectuaron 18 allanamientos, 3 en Ipiales, Colombia y 5 en Carchi, Ecuador. Logramos unos importantes resultados con más de 23 capturas, la desarticulación de 2 bandas dedicadas al tema del hurto a comercio, hurto a personas, también estarían involucradas en algún tema de homicidios. En territorio colombiano se detuvo a 7 personas por tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, pero también por tráfico de armas. Se han adelantado diferentes acciones, tanto en Ecuador como en Colombia, con el objeto de identificar organizaciones delincuenciales que estén haciendo uso de la frontera para cometer los ilícitos. Mientras que en territorio ecuatoriano, en el Cantón Bolívar, provincia del Carchi, se retuvo a 3 personas más por receptación de bienes robados. Por el momento la investigación continúa y los datos que me permiten dar objetivamente en este hecho es los que les acabo de manifestar a usted. Los operativos responden a un trabajo binacional entre las Fiscalías de Ecuador y Colombia a través de controles permanentes. Lucy Jiménez, Telediario. 7:42. Y en la provincia de Napo, la medida de no utilizar plásticos para actividades escolares y para venta de alimentos en establecimientos educativos aún no se aplica. La resolución la dio el Ministerio de Educación. La disposición del Ministerio de Educación puso en vigencia el acuerdo ministerial número 97, es clara: prohibir el uso de plásticos desechables en actividades escolares. Un vaso desechable de plástico que piden para hacer algún trabajo manual, pues tranquilamente se lo podría hacer con material del medio. Si bien la medida fue dada el martes 9 de octubre de 2018, en los establecimientos educativos de Napo aún desconocen sobre la prohibición. Continúan utilizando materiales plásticos para actividades escolares e incluso para la venta de alimentos.
A los estudiantes es una tarrinita, les ponemos los sequitos. El analista de servicios de salud Víctor Quiroga asegura que el uso de plásticos es perjudicial para la salud humana y el planeta. Hay productos que llegan a los bares escolares que no tienen ni registro sanitario y por ende el plástico no es apto para el consumo humano, o sea, el tóxico. Por su parte, la Coordinación Zonal 2 de Educación informó que verificarán si las instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales cumplan la medida. Caso contrario, serán sancionadas. El acuerdo salió recientemente y irán aplicándole progresivamente hasta que se cumpla en su totalidad. Einapo, Juan Sarmiento, Telediario. Bueno, Ecuador va en este camino a decirle no a los plásticos de un solo uso. 7:43 minutos, hacemos una pausa, pero ya regresamos con más noticias, los temas internacionales y más. Mi Último Deseo y Café TV se unen para premiarte con la trivia. Mira todos los capítulos de la semana de Mi Último Deseo para que nos cuenten la novela. Los viernes en Café TV te harán preguntas. Y si tu respuesta es correcta, gana fabulosos premios. Mi Último Deseo, de lunes a viernes 21 horas, por Ecuador TV. Hausi, toda la frescura natural de una planta milenaria en una sola bebida. Hausi, efecto ultra refrescante, gracias a la calidad premium de nuestros cristales de aloe vera. Hausi te llena de energía, mejora la salud digestiva, hidrata la piel, regenera las células y aporta al sistema inmune. Ponle sábila a tu vida, ponle Hausi. Encuéntrala por tan solo $1. Forma parte de nuestro club de suscriptores de Diario El Telégrafo por $13,90 mensuales. Benefíciate de descuentos especiales en establecimientos aliados a nivel nacional. Club de suscriptores El Telégrafo, porque estar bien informado tiene más de un beneficio. El gobierno cumple sus promesas. Luego de 4 años, regresó al país la tradicional Vuelta Ciclística al Ecuador, en su 35ª edición. Más de 100 deportistas nacionales e internacionales recorrieron 934 kilómetros de las rutas del país, promoviendo el turismo y la integración. Promesa cumplida. El gobierno de todos. Inmortalidad. Telepatía. Superhumanos. Parece ciencia ficción, pero muy pronto será nuestra realidad. Descubre lo que nos depara el futuro. Comenzaremos a diseñar la vida. En Secretos del Mañana. Estreno, lunes 22 de octubre, a las 19 horas, por Ecuador TV. Se viene el primer reality digital del Ecuador. Los medios públicos buscamos en esta ocasión al mejor panadero de Quito. 8 participantes competirán para demostrar sus habilidades elaborando pan. Tú decidirás quién sigue en la competencia y cada semana votarás por el nominado que quieras salvar. El 23 de noviembre tienes una cita en el Facebook Live de Ecuador TV para ayudarnos a encontrar al mejor panadero de la capital. Esto es En las Puertas del Horno. Con ustedes con las noticias del mundo y les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país se retira del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio con Rusia, que firmaron en 1987 el entonces presidente Ronald Reagan y el secretario general del Partido Comunista de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, Mikhail Gorbachev, un hecho considerado histórico y uno de los elementos clave en la Guerra Fría en los años previos a la caída del muro de Berlín y la desintegración final de la Unión Soviética. Rusia, por su parte, pidió explicaciones a la Casa Blanca y califica esta decisión de nuevos intentos de Washington de lograr, mediante chantajes, que el Kremlin haga concesiones en materia de seguridad estratégica. Y el juez de la Sala Penal Nacional de Perú, Richard Concepción,
decidió suspender la audiencia sobre el pedido de la Fiscalía para dictar orden de prisión preventiva por 36 meses contra Keiko Fujimori y otros investigados por el caso Cocteles y financiación ilegal por la empresa Odebrecht. La decisión se tomó por la falta de documentación y por Fiscalía que no individualizó las pruebas de los delitos por los que se investiga a cada uno de los 12 implicados. 22 personas murieron y 171 resultaron heridas al descarrilarse un tren de pasajeros cerca de Taipei, en Taiwán. El ferrocarril llevaba a 310 pasajeros a bordo cuando los vagones se salieron de las vías y cayeron por una pendiente. Los servicios de rescate integrado por 120 militares lograron sacar a todos los pasajeros de los 8 vagones del convoy, quienes fueron trasladados a hospitales. El gobierno de Taiwán inició una investigación sobre las causas del descarrilamiento. Según datos de la empresa ferroviaria, el tren fue revisado hace menos de un año y se encontraba en buenas condiciones. Y en Colombia al menos 6 personas murieron este domingo por un deslizamiento generado por las lluvias que sepultó 3 viviendas de un asentamiento del municipio de Barrancabermeja, en el departamento de Santander. El alud dejó bajo tierra a otras 15 personas, de las cuales 6 fueron rescatadas con vida. Las labores continúan en la zona afectada. Paralelamente, en Paraguay, el mal estado no cesa. 600 familias que habitan en las áreas marginales que bordean la ribera del río Paraguay en Asunción fueron trasladadas a albergues ante la crecida del cauce provocado por las lluvias. Y en otros temas, en Nicaragua celebran una misa para pedir la liberación de todos los presos políticos, mientras que en Brasil las organizaciones de mujeres protestan contra el candidato de la ultraderecha Jair Bolsonaro. Más noticias en el siguiente resumen. La Iglesia Católica de Nicaragua celebró una Eucaristía para pedir por la liberación de todos los presos políticos que protestan contra el gobierno del presidente Daniel Ortega desde abril pasado. Los asistentes portaron fotografías de sus seres queridos detenidos. Además, se dio inicio a la campaña denominada Mi Corazón Adopta a un Preso Político y fue lanzada a través de redes sociales. Miles de mujeres en Brasil salieron a las calles en rechazo al candidato presidencial ultraderechista Jair Bolsonaro y en protesta por sus declaraciones en la que justifica la brecha salarial y menosprecia temas como la violencia de género. Paralelamente se registró otra movilización en respaldo a Bolsonaro y en contra del Partido de los Trabajadores y su candidato Fernando Haddad. 22 mineros quedaron atrapados en una mina de carbón en la provincia de Shandong, al este de China, tras registrarse una explosión que causó el desprendimiento de una roca. Según las autoridades, el sistema de ventilación de la mina ha vuelto a funcionar tras el accidente. Sin embargo, 2 personas murieron. El presidente de Colombia, Iván Duque, viajó a Roma para una visita de 3 días que comenzará este lunes y que incluye una audiencia con el Papa Francisco, así como entrevistas con autoridades de la Unión Europea y de la OTAN. El piso de una casa club en un condominio cerca de la Universidad de Clemson de Carolina del Sur se derrumbó durante una fiesta privada, provocando que decenas de personas cayeran al sótano heridas. 30 de ellas fueron trasladadas a hospitales, ninguna con lesiones mortales. Fanny Lara, Telediario. 7 de la mañana con 51 minutos, ahí están los temas internacionales, pero nosotros volvemos a nuestro país y más cerca de nuestros barrios. César García se encuentra en San Sebastián, en el centro sur de la capital, para contarnos detalles sobre su historia, tradiciones, gastronomía. ¿Qué tal, César? Muy buenos días, cuéntanos las novedades desde este sector de la capital. ¿Qué tal, Sofía? Muy buenos días, amigos de Telediario. En pocos minutos vamos a estar disfrutando de todas las historias, leyendas que se han formado alrededor de este barrio San Sebastián, que más o menos hasta 1800 fue el límite del sur de Quito. De aquí hacia allá, hacia mis espaldas, ya no había absolutamente nada. Esto es una parroquia de indios. Voy brevemente, como una introducción, a invitar a Fabián Núñez, quien siempre tiene la gentileza de ilustrarnos al respecto de la historia de los barrios. Y estamos justamente en San Sebastián. Tengo entendido, Fabián, que fue creado justamente para evangelizar al pie del Panecillo a esta parroquia de indios. Sí, claro, San Sebastián y San Blas son las 2 parroquias de indios más antiguas que tiene la ciudad, ambas creadas a mediados del siglo XVI. Esta se crea en el año de 1568, justamente con esa idea de tener una parroquia eclesiástica que sirva para evangelizar a los indígenas que vivían en las faldas del Cerro del Panecillo, que era un cerro sagrado indígena, y obviamente como una manera de desacralizar todo este espacio prehispánico. Los españoles vieron la necesidad de crear justamente esta parroquia, y por eso es que se convierte en un barrio que se va creando alrededor de lo que va a ser la iglesia de San Sebastián.
También llamada la iglesia de Cristo de la Justicia, ¿no? Sí, claro, aquí también se encuentra el santuario del Señor de la Justicia, que es como actualmente le conocen los moradores del barrio, y es porque aquí tenemos dos monumentos históricos, el uno que es la iglesia más antigua, de 1568, y la segunda iglesia, que es una iglesia levantada en 1923 por el famoso arquitecto alemán Pedro Brüning, un religioso que hizo muchísimas obras aquí en nuestra ciudad, y que él empieza la construcción de la iglesia, pero él muere en 1939 y no puede ver culminada su obra, y finalmente pues en el año 54 se termina esta construcción. Y ahí adentro se encuentra la imagen del Señor de la Justicia, que es la más venerada del barrio. Ok, en pocos minutos vamos a estar nosotros ingresando en el santuario del Señor de la Justicia para conversarles al respecto de algunas novedades. Solo les anticipamos que en el año 2015 se logró hacer un descubrimiento importante a propósito de la restauración de esta iglesia, en donde se pudo develar un retrato original que ha estado oculto detrás del que todos pensaban que era el original. Este y más detalles dentro de pocos minutos cuando regresemos con Diana Jacome en Más Cerca. Mientras tanto, tú continúas, Sofía, con más de Telediario. Fascinante realmente la historia de los barrios de la capital y bueno, en todo el país hay esas leyendas también ocultas. 7:54. Vamos con más noticias. Cada 20 de octubre se celebra el Día del Controlador de Tránsito Aéreo, una de las profesiones de alto riesgo, pues son los responsables de que una aeronave cumpla con los protocolos de arribo y de salida. Revisemos. Hotel Charlie Hotel, mantenga extremadamente concentrados, dando instrucciones y monitoreando la ruta o aerovía de vuelo de hasta 15 aviones a la vez. Así es el día a día de los controladores aéreos, una profesión que no permite errores. Es una de las profesiones que tiene un alto índice de responsabilidad comparado como a un médico. Nosotros tenemos varias aeronaves en el espacio aéreo del Ecuador. Y solamente en una aeronave de pasajero comercial pueden ir hasta 300 personas. Con equipos tecnológicos de última generación, también son capaces de guiar al piloto manualmente, en caso de perder el registro del radar. Ya conocemos las voces de los pilotos, las escuelas, las matrículas de aeronaves. Yo sé que el piloto puede volar un poco más rápido, que el piloto me acata la instrucción de una forma más conveniente. Y todo eso vas aprendiendo con el pasar de los años. Su labor está sujeta a la cantidad de vuelos, cambios meteorológicos u otros imprevistos, los mismos que acatando los procedimientos se cumplen con seguridad, orden y rapidez. Ese es nuestro objetivo, que la aeronave que despega de un aeródromo llegue y aterrice con felicidad al aeródromo de destino. Para ser controlador aéreo es importante tener una gran percepción y proyección espacial. De su entrenamiento constante e intensivo depende la vida de miles de viajeros. Marlon Chica, Telediario. Y arrancó el Festival de Cine La Orquídea en Cuenca. Este evento se proyecta como un referente en Latinoamérica y convoca a estrellas del cine mundial. Veamos quiénes visitan la capital de los azuayos. Dos largometrajes marcaron el inicio del Festival de Cine La Orquídea, Una tierra imaginaria, un film rodado en Singapur y Francia, y la película Un día más con vida, proveniente de Polonia. Cine independiente al alcance de todos a través de funciones gratuitas. Ustedes están siendo parte de un proyecto de vida de una ciudad. El festival se presenta en barrios. Esta séptima edición tiene como invitados a destacadas estrellas como Stephanie Cayo y Darío Yazbek, actuales íconos del séptimo arte en plataformas como Netflix. Opina que este festival es un punto de despegue iberoamericano. En Estados Unidos, en Europa, lo hacen muy bien. Crean una comunidad y les dan la prioridad a la cultura. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Damián Alcázar, actor mexicano, protagonista de la película ecuatoriana Crónicas, también respalda este tipo de eventos. Ojalá que dure sí los 50 años y más, para que dé sus frutos, y los frutos son justamente darles posibilidad a todos los talentos ecuatorianos. Francis Ford Coppola es el invitado estrella, realizador de películas como El Padrino, ha ganado 5 premios Oscar. Para mí es un placer venir a los festivales porque es el sitio en donde yo puedo aprender. Martin Scorsese, nos conocimos justamente en un festival cuando los dos éramos muy jóvenes. Los invitados serán parte de charlas paralelas a las 186 funciones de cine. El Festival La Orquídea se realiza hasta el 26 de octubre. César Tacuri Vintimilla, Telediario.
humanidad, ahora les presentamos una barra flotante que sirve para limpiar la basura de los océanos. El objetivo es reducir el 50% de la acumulación de plástico de los alrededores del Pacífico durante los próximos 10 años. El proyecto consiste en la instalación de una serie de barreras flotantes ancladas en el fondo del mar que recoge la basura de manera que pueda ser retirada con facilidad. Tras años de investigación, Boyan Slat cumplió su sueño el pasado 8 de septiembre. La limpieza del océano depende mucho de esta primera prueba. Y si somos capaces de demostrar que la tecnología funciona, se puede convertir esto en un ejemplo de cómo debe resolver el problema, en vez de quejarse y protestar. System 01 es un flotador en forma de tubo de unos 600 metros de longitud, al que va sujeto a un faldón de tela que recoge la basura plástica que se encuentra bajo la línea de flotación. El sistema aprovecha la acción del viento y de las olas para desplazarse a mayor velocidad que los residuos elásticos. El dispositivo está diseñado para capturar un amplio abanico de desechos, desde pequeños trozos de milímetros de grosor hasta grandes piezas de plástico. La idea es que tomemos el plástico y junto a nuestros socios de reciclaje podamos procesar y convertirlo en algo deseable y duradero, que sean diseñados para que no terminen de nuevo en el océano y venderlo para que nos ayude a financiar el proyecto. Según sus cálculos, en los próximos 10 años una flota de aproximadamente 60 barreras flotantes podría acabar con el 50% de la basura plástica del Pacífico. Clever Guamaní, Telediario. Con Red Tecnológica nos despedimos, amigos y amigas. Siempre es un gusto acompañarles en Telediario. Recuerde, tenemos más noticias a las 13 horas. Enseguida viene Diana Jacome, Más Cerca, para hablar acerca de la violencia a la mujer y cuáles son los protocolos que nuestro país establecen para denuncias, para protegerlas en este tipo de casos. Yo me despido. Hasta pronto.